Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que en su bondad, en su misericordia nos permite nuevamente estar aquí para aprender un poco más acerca de su gran amor hacia nosotros. Les quiero invitar a que por favor abran su Biblia en Gálatas capítulo número 6, en el versículo 11 al 18. Esta porción de la Escritura es la que tomaremos como base y guía para el estudio del día de hoy. Una lectura bastante interesante la que haremos. Ustedes con su vista, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas 6, 11 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me acuse, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Les invito a orar. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor nuestro, porque el día de hoy, en tu gran bondad, nos permites acercarnos a ti y de esta manera descansar en tus promesas. Te rogamos, querido Padre, que tú guíes nuestros corazones para que podamos aprender más y más acerca de tu palabra. Te lo rogamos esto, Señor nuestro, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Como ustedes saben y tienen ahí sus hojas en sus manos, el título es preferible la gloria de Dios y no la aprobación del hombre, basado en Gálatas 6 del 11 al 18, que es la lectura que hemos hecho hace un momento. Y también aprovecho para decirles que esta es la última entrega de Gálatas, ya terminamos Gálatas, así que si tuviste la oportunidad de estar con nosotros en estos 6 capítulos de Gálatas, me da muchísima alegría por ello y espero en el Señor que sigas estando en los estudios siguientes. Para iniciar quisiera decirles que Pablo hace este tema recurrente en esta porción de la Escritura, ¿verdad? Porque es preferible a la gloria de Dios, no la aprobación del hombre. Es un tema recurrente en esta porción de la Escritura, pues es preferible la gloria de Dios y no la aprobación del hombre. El cristiano que depende de la gracia a través del Espíritu dará siempre la gloria a Dios. Por otro lado, el legalista que practica la religión se ganará la aprobación de los hombres. Esa es la gran diferencia, hermanos. Aquella persona que depende de la gracia de Dios a través del Espíritu siempre va a dar la gloria a Dios. Pero dentro del rebaño del Señor también hay personas que son muy legalistas y esas personas, obviamente, solamente practican una religión y estos siempre ganarán la aprobación de los hombres, no la de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar. Ya entrando entonces en materia, tenemos que decir que de esta forma podemos entender cómo honra el mundo a la gente religiosa y detesta al cristiano consagrado. ¿Escuchaste bien?
El mundo, por lo general, honra a la gente religiosa, pero detesta al cristiano consagrado. Digo esto pues los cristianos que somos como Dios quiere que seamos, somos los más impopulares de entre las personas. ¿Sabes por qué? Ya que por lo general el cristiano que ha entregado su vida a Dios es despreciado desde lo más simple al llamarlo aburrido hasta perder la vida por sus convicciones cristianas. Y eso, mis hermanos, es muy interesante, porque las personas que nos conocen o las personas que llegan a saber de nosotros, a veces nos dicen que somos personas aburridas, que los cristianos somos muy aburridos. Eso es algo tranquilo, pero lo más extremo es que hay muchos cristianos que han perdido la vida por sus convicciones cristianas. Dicho esto, mis hermanas, mis hermanos, vamos a entrar en materia. Y tenemos que decir que un aspecto interesante de esto es que Pablo solía usar un secretario cuando escribía dicha carta o cuando dictaba una carta y luego añadía una firma, ¿verdad? Al final. Por ejemplo, esto es lo que tenemos en Corintios, en Colosenses y en Tesalonicenses. Quiero leerles a ustedes. En 1 Corintios dice así, 19:21. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. En Colosenses 4:18 dice, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. Y en 2 los Tesalonicenses dice en 3:18, 3:17 y 18 dice, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. Lo que quiero decir es que acabamos de leer Gálatas 6:11 al 18. En el versículo 11 que leímos, Pablo justamente dice esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que Pablo, por lo general, tenía un secretario, alguien que estaba escribiendo la carta. Y cuando él quería afirmar algo o dar a conocer algo más fuerte, entonces decía, pásamela y ahora sí te voy a poner esto de mi puño y letra, para que ellos vieran que era realmente Pablo quien lo estaba diciendo y no era otra persona. En ese aspecto lo quería comentar. Otro aspecto interesante de esta porción de la escritura se encuentra en los versículos 11 y 13. Perdón, 12 y 13. Dice así, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz. Dice así en el versículo 13, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Les pido por favor que cierren la puerta. Me distrae muchísimo. No, la de allá. Por favor, está hablando muy fuerte. Creo que es Mónica, ¿verdad? Ah, bueno. Escucho una voz por allá. Entonces, como les comento, en estos dos versículos, en el versículo 12 y en el versículo 13, regresa al centro realmente del asunto, ¿verdad? Este planteamiento que hace Pablo. Pues los que querían que los gálatas circuncidaran tenían tres motivos. Y ahí lo menciona en estos dos versículos. El primer motivo que tenían ellos es la salvación, o lo salvaría, más bien dicho, de la persecución. O sea, quiero que te circuncides porque esto te va a salvar de la persecución. Prácticamente es esto. Tenemos que decir en este sentido que los romanos permitían a los judíos practicar su religión. Recuerden que era una religión permitida por el Imperio Romano. Entonces la circuncisión era la prueba infalible de que era una persona judía. Así es que esas personas veían en la circuncisión un pasaporte para no sufrir persecución por causa de la religión. Y así la circuncisión
los mantendría a salvo del odio de los judíos, porque podría darse en ese sentir que, oh, tú no estás circuncidado, entonces quiere decir que no perteneces a nosotros, ¿verdad? Podrían perseguir a estos nuevos cristianos. Y también, oh, tú no eres judío, entonces la ley romana también los podría perseguir. Entonces, estas personas decían, circuncídate, porque de esta manera, pues, vas a poder salvarte de la persecución. Por eso es que Pablo le dice, lo hacen únicamente para evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ese es el primer motivo. El segundo motivo que Pablo les expone en los versículos que acabamos de leer, el 12 y el 13, dice, por la circuncisión y el cumplimiento de las reglas y normas de la ley. Esto quiere decir que ellos trataban de montar un espectáculo que obtuviera la aprobación de Dios, ¿verdad? Por eso les dice, lo hacen únicamente para dar una buena impresión, para decir, mira, yo estoy circuncidado, ¿no? Sin embargo, Pablo está seguro de que nada de lo que uno pudiera hacer podría merecer la salvación. Y eso es muy importante. Así que, una vez más, les señala la cruz y los invita para dejar de tratar de ganar la salvación y confiar en la gracia de Dios. Porque ellos lo que querían era que, bueno, generar un ambiente de buena impresión, como tratando de ganarse el favor de Dios, cuando en realidad la salvación ya la ha hecho Jesucristo a través de la cruz. O sea, vean ustedes la situación. La tercera situación que plantea Pablo en estos versículos, ¿verdad? ¿Por qué se tendrían que circuncidar? Y es decir, que los que deseaban que los gálatas se circuncidaban, tampoco cumplían la ley. Eso es algo bastante gracioso. Porque bueno, circuncídate, pero ahí también tengo que cumplir todas las leyes. No, nada más circuncídate. Por eso Pablo les dice en el mismo versículo 12 y 13, dice, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. O sea, lo están haciendo en primer lugar para evitar ser perseguidos. O sea, para decir, mira, no eres parte de los cristianos, eres parte de los judíos, no te vamos a perseguir. No te va a perseguir la ley romana, ni tampoco te va a perseguir otro judío. Para dar una buena impresión. Y el tercer punto es, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Por eso Pablo dice, ¿cómo puede ser posible que estas tres cosas, no? De hecho, no hay ser humano que pueda cumplir la ley. O sea, el único que la cumplió en su totalidad fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sí cumplió toda la ley. Lo que ellos querían era presumir que habían hecho a los gálatas sus prosélitos, o sea que los habían convertido al judaísmo, ¿verdad? Es decir, querían presumir el poder que tenían sobre la gente que habían sometido a su esclavitud legalista, en pocas palabras. Entonces, así es como Pablo una vez más establece con toda claridad que tener o no la circuncisión no importa. Y aquí es algo escalofriante, ¿a poco no? Porque así lo dice él. Lo único que importa es ser parte de una nueva creación. O sea, no importa estar circuncidado, sí o no, lo que importa es ser parte de una nueva creación. O sea, en otras palabras, lo que importa es nacer de nuevo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Después, ya en el versículo 14, Pablo dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En este pasaje nos invita a reflexionar en nuestro valor delante de Dios. Por ello tendríamos que hacer la pregunta obligada. ¿Siente que necesita palabras que le animen?
¿Necesita usted atención o autoestima? Si es así, bueno, solo necesitamos detenernos al pie de la cruz y acordarnos de esto o recordar esto. El creador de las estrellas prefirió morir por nosotros antes que vivir sin nosotros. Ese es un hecho. Si necesitamos entonces gloriarnos, gloriémonos en eso, en que Dios nos ama mucho, más allá de nuestra propia comprensión. Si te sientes triste, si necesitas ánimo, recuerda que Dios te ama mucho, mucho más allá de lo que nosotros podamos entender o comprender. Por último, y con esto quiero terminar, Pablo dice, llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Las cicatrices. Eso quiere decir stigmata en griego, o estigmas, o marcas. Esta palabra siempre ha fascinado a las personas. Tanto es así que ha habido personas que se tatúan los orificios de los clavos o que se hacen marcas para simular que Cristo está en su vida, ¿verdad? O sea, hay personas que se tatúan el pecho, la espalda, los brazos y todo esto con motivos cristianos. Pero toman este pasaje bíblico para hablar acerca de eso y para justificarlo. Y aquí estoy yo para explicarles de qué se trata. También es necesario saber que en aquellos tiempos, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, era común que los amos marcaran a sus esclavos con un hierro caliente. Y eso parece ser lo que Pablo quería decir aquí, que las cicatrices de lo que había sufrido por Cristo eran su divisa o emblema distintivo de esclavo de Jesucristo. Es más, quiero ser todavía más claro en ese sentido, para que no haya duda, ¿verdad? Para aquellos hermanos y hermanas que les gusta tatuarse cosas con alusión a nuestro Señor Jesucristo o al cristianismo, les hace falta entender esto. Les hace falta entender que a lo que Pablo se refería es a lo que describe en 2 Corintios 11, 23 al 28. Estas son las marcas que Pablo tenía en su cuerpo. Y vamos a hablar de ellas, ¿no? Porque algunas personas decían, no es que Pablo estaba tatuado. No. Y con eso tratan de justificar sus propios tatuajes. No es así. A lo que Pablo se refería es a esto. 2 Corintios 11, 23 al 28. Dice así. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Fíjense, 5 veces multiplíquenlo por 39. ¿Cuánto es? Ahorita me dicen. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Versículo 26 dice, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos.
He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Estas son las marcas que Pablo tenía. Pues no son los tatuajes que podamos tener, sino todo lo que hemos padecido por ser cristianos. Esas son las marcas que acompañaban a Pablo, o por poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Esas son las marcas, como dice Pablo, que llevo en el cuerpo, las cicatrices de Jesús. Ese es el verdadero estigmata al que Pablo hacía referencia. O sea, no es la cruz en la espalda, unas balanzas allí y cosas así. No, no es eso. O sea, está hablando de todo el sufrimiento que él había pasado por estar predicando a Jesucristo, por estar viviendo el Evangelio. De eso se trata. A fin de cuentas, no es la autoridad apostólica lo que pone a Pablo en alto, sino las llagas de su espalda que había sufrido en la obra de Cristo. Para terminar entonces, después de la tormenta, porque es algo bien interesante en ese sentido, ¿no? El estrés y la intensidad en ese sentir de la carta, llega la paz y la bendición. En sí, Pablo ha discutido y reprendido y halagado a los Gálatas. Es todo lo que hemos visto en estas semanas. Pero su última palabra es gracia, que para él era la única palabra que debería ser grabada en nuestras mentes y corazones. Por eso termina la carta a los Gálatas con este versículo, el versículo 18. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Y amén. Y es bastante interesante, ¿no les parece esta porción de la Escritura? Da para platicar muchísimo. Ahorita vamos a tocar bastantes temas en ese sentido. Vamos a pasar a ello. Les quiero invitar a orar para despedir a los hermanos que se encuentran en línea y después pasar a las preguntas. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor nuestro, por tu gran misericordia hacia nosotros, por cómo tu Espíritu Santo, Señor nuestro, llena nuestra vida y nos brinda de fortaleza para seguir adelante a pesar de la adversidad de este mundo. Te damos gracias en ello, Padre, y rogamos, Señor nuestro, que tú nos brindes, Padre Celestial, más y más de ti, para poder dar fiel testimonio de tu presencia en nuestra vida, en nuestros lugares de trabajo, en las actividades que desempeñamos, en cada una de las situaciones, Señor nuestro, que enfrentamos. Bríndanos, Señor, de tu fortaleza para llevarlo a cabo, en el nombre santo de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanas, mis hermanos, les recuerdo que, sobre todo a mis hermanas, este viernes el grupo de damas tiene estudio bíblico a las 6:30 de la tarde, no se les vaya a olvidar. Y también este domingo tenemos servicio completamente en español. Están todos ustedes invitados. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima.